tienen pues también problemas que tienen que ver con algo que identifican, que es el delito y el pecado es lo mismo en esta época. Y entonces a los herejes, a las brujas, a todos aquellos que faltaran cometiendo delitos que son pecados, ¿no?, había que enjuiciarlos. Pero además, la lógica en este momento era que al ser el pecado y el delito lo mismo, entonces no hay un contexto de impunidad, y no sé si se entiende esto. No existe la impunidad, porque ya sea que te juzguen aquí, si lo hacen, y te van a juzgar desde luego el representante de la iglesia, que es el sacerdote, o te juzgue Dios cuando te mueras en la tierra, pero no te vas a escapar, ¿eh? No hay impunidad. El concepto de la impunidad en realidad no existe, pero lo terrenal nos apunta en esta época que se tiene que resolver. Y entonces el fin del proceso en este contexto es el descubrimiento de la verdad histórica. No sé si les suene este tema, descubrimiento de la verdad histórica. Bueno, el fin del enjuiciamiento era ese, y se debe a un papa, y si no recuerdo mal, Inocencio VI me parece, al que se le debe a él, a través de los concilios, la elaboración de las reglas que se deben de cumplir para llevar a cabo el enjuiciamiento de los herejes, de los brujos, de quien comete un delito. Hay una identidad en la comisión del delito y el pecado. Y es a partir de ahí que se sientan las bases de lo que después, en siglos pasados, se va a conocer como el enjuiciamiento criminal. Este proceso de construcción del proceso penal del siglo XIII, XIV, XV y XVI, desde luego con el proceso del descubrimiento y conquista de la América, es llevado al nuevo continente. Es decir, a nosotros la forma en que hasta hace todavía unos 50 años se hacía el proceso nos fue heredada. Es una herencia del proceso de culturización a partir de la llegada al nuevo continente de la cultura europea. Por lo tanto, la forma de hacer el enjuiciamiento estuvo presente desde el siglo XVI, XVII y XVIII, y era la misma lógica. Y estamos hablando del sistema inquisitivo continental europeo ortodoxo secularizado, que es la lógica del expediente, así se llama. Ustedes van a un archivo, al archivo histórico judicial, y buscan un expediente del siglo XVII, lo ponen en una mesa, buscan un expediente del siglo XVIII, lo ponen en la mesa, y un expediente del siglo XIX, y se van a encontrar que es la misma metodología de hacer el enjuiciamiento. ¿A partir de qué? De hojas de papel, en donde la realidad se lleva al contexto de lo que dice en la hoja de papel. Lo que se juzga es lo que está ahí escrito, pero en muchas ocasiones lo que está ahí escrito no refleja la realidad. Es decir, el objeto del proceso es el descubrimiento de la verdad histórica, y eso se tiene que reflejar en documentos que hacen esa evidencia de la realidad histórica. Y esto lo que significó es que el hacedor de la investigación, pues en el siglo XIII, XIV, XV, pues era el sacerdote, el inquisidor, y cuando aparecen los estados nacionales, esa labor ahora la va a tener un agente del Estado. Entonces el hacedor de la investigación pasa a ser el Ministerio Público, que en el siglo XVIII y un poco en el siglo XIX, el hacedor de la investigación era el juez de instrucción. Algunos países todavía tienen esta figura del juez de instrucción. Nosotros tenemos la figura del Ministerio Público, que empezó a tener forma a mediados del siglo XIX. Ahí aparecen las primeras leyes del Ministerio Público. Pero lo que quiero significar es que durante el siglo XVI, XVII y XVIII de la historia de nuestro país, nosotros hicimos el enjuiciamiento bajo las reglas del sistema inquisitivo ortodoxo, canónico, secularizado. Este sistema cambió en Europa
a partir del principios del siglo XIX. ¿Con quién? Con la propuesta del Código Napoleónico de 1808, poco más o menos, y los franceses, su propuesta era cambiar el sistema de enjuiciamiento, que era muy inquisitivo en el pasado, y que además esta lógica de cambiarlo venía de una revolución que ellos habían sufrido, la Revolución Francesa de 1789, y que una de las cosas que querían era concederle, que es una de las características del modelo francés, mayores derechos a las personas que iban a enfrentar un enjuiciamiento. Otra de las características, la creación del Ministerio Público, una característica más, la oralidad del enjuiciamiento, y una última y cuarta característica que establecieron los franceses con su nuevo modelo fue que la sociedad participara en la justicia, ¿no? Bueno, este modelo, que se conoció a principios del siglo XIX, en Europa se identifica como el modelo inquisitivo continental europeo reformado. Este modelo no llega a América Latina en el siglo XIX, sino que llega hasta el siglo XX. Con esto lo que queremos señalar es que nosotros, la mayoría de los países latinoamericanos, los 3 siglos de la colonia, más casi el siglo de la independencia del siglo XVIII, permanecimos con el modelo inquisitivo continental europeo ortodoxo secularizado. Sí, durante 400 años no cambiamos, no variamos nuestra forma de enjuiciamiento. Y el modelo francés nos llega aproximadamente a principios del siglo XX, con la Constitución de 1917, con la creación del Ministerio Público, pero en esos cambios le dijimos a 2 cosas del modelo francés que no. Una de las cosas que le dijimos que no fue a la oralidad, nos sentíamos cómodos con la lógica de la escritura, y la segunda cosa que le dijimos al modelo francés que no fue la participación de la sociedad en la justicia. Eso explica que en este momento, si le preguntan a la sociedad en general, a cualquier miembro de la sociedad que no sea abogado, si sabe qué hacen los ministerios públicos, los jueces, los defensores, les van a decir que a ciencia cierta no saben. Pero eso se debe a que la sociedad ha estado sistemáticamente durante los últimos 400 años de la historia de este país, ha estado alejada de su justicia, ¿no? Y que en el último siglo, que estaríamos hablando de 500 años más o menos, otra vez, los 3 siglos que casi duró la colonia, más el siglo de la independencia, más el siglo posterior a la Revolución Mexicana, estamos hablando de 500 años, en donde el sistema de enjuiciamiento no cambió. Entonces, a ver, ya no entendí, porque ahora yo veo a muchos que traen celular y que están escribiendo. Ahora tenemos la generación del milenio, ¿no? Ahora los alumnos deben de recibir la clase del profesor de manera diferente, que como yo lo hice al principio de mi plática, que no me muevo, que hablo y hablo y hablo, y que muchos de ustedes se están durmiendo. Ahora el profesor tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para hacerles entender a sus alumnos que ya no puede existir la federación de los alumnos de la fila de atrás, que esa comodidad del anonimato, oye, vamos a una conferencia pero nos sentamos atrás, y luego nos sentimos cómodos y así nos vamos a echar una siesta, pero a todo dar. Se acabó, porque si ustedes siguen haciendo eso, van a ser una nulidad como profesionistas. No lo pueden hacer. Este proceso de implantación del sistema de justicia de corte acusatorio y oral, del cual habla nuestra Constitución, como les comento, inició en México en el año 2005. 2005 Nuevo León, después 2006 y 2007 Chihuahua y Oaxaca, y luego se suben al tema los estados de Baja California, de Morelos, un poco el Estado de México con esa simbiosis que trató de hacer del semi-oral, ¿no?
y desde luego mi estado, Zacatecas. Entonces esta es una reforma que se empuja, a diferencia de la tradición de nuestro país, se empuja de los estados de la República por razones de carácter eminentemente político y llega al centro, llega a la Federación. Y la Federación le interesa el tema, empiezan a haber cuestiones de compromisos internacionales, cumplimiento de un proceso de transformación de estructuras del Estado en los países latinoamericanos que buscan la democratización de todas sus estructuras de Estado, y es cuando se hace la reforma del 2008. Sí. No importa. En la reforma del 2008, el artículo, de los artículos que sufren transformación, ustedes ya lo saben, 14, el artículo 16, el 17, el 19, desde luego el 20, ¿no? Aquí Piero Calamandrei hacia 1952 decía, y fíjense, él ya pensaba en esta idea anterior, y decía con toda contundencia que la sentencia, fíjense, dice, el proceso dialéctico de la sentencia, y vamos a pensar en esta idea, el proceso dialéctico, la dialéctica, el choque de los contrarios, de la tesis y de la antítesis, el proceso de la, dice la sentencia, el proceso dialéctico de la sentencia es la consecuencia incierta hasta el final del desarrollo del proceso. Entonces, ahora, ¿cómo se desarrolla el proceso? ¿En qué momento se da esa dialéctica incierta para producir la sentencia? Pues en el nuevo sistema de justicia acusatorio, la dialéctica para llegar a la sentencia se da en la audiencia de juicio oral, no antes. Y en el sistema del que veníamos, esa dialéctica, ¿en dónde creen que estaba? En la integración de la averiguación previa. Ahí estaba. Ahora ya no. Ahora esa dialéctica se expresa en la audiencia de juicio oral, en la audiencia de debate. De tal suerte que decía el profesor italiano, el desarrollo del proceso es la consecuencia de la sentencia ya acertada desde el principio. Él lo que buscaba era significar que pareciera que estábamos equivocados, porque desde que se hacía la investigación a la persona, el poder que tenía el Ministerio Público, que además en el sistema inquisitivo tiene fe pública, es la construcción de la prueba. Sí, veníamos de un sistema de prueba preconstituida. Ahora vamos a un sistema de que la prueba se construye en la audiencia de debate y que el Ministerio Público ya no tiene fe pública. Son otros los principios que inspiran su actuación: principio de legalidad, principio de objetividad, principio de lealtad, en fin, son otros principios que guían su actuar. Esta lógica de transformación de nuestro sistema de justicia penal nos habla de la existencia del debate, de la controversia y de la contradicción como estándares del debido proceso. Ustedes han escuchado mucho y que los estándares del debido proceso para acá y para allá. ¿Y qué cosa es eso de los estándares del debido proceso? Muy sencillo, se definen como características. Esos son los estándares del debido proceso. Son características que deben de cumplirse para que, llegado el momento, exista alta razonabilidad para que a una persona que ha sido enjuiciada se le imponga una pena. Y entonces, en los países como el nuestro, que pretendemos caminar hacia un Estado democrático y de derecho, es importantísimo que cuando una persona enfrente la persecución criminal, enfrente la potestad punitiva del Estado, el jus puniendi, cuando lo enfrente,
se haga en un contexto de debido proceso. Porque si no se hace en un contexto de debido proceso, lo que pasa es que el Estado se puede constituir también en una actuación criminal. No sé si se entiende esta parte. Es decir, en un Estado democrático y de derecho, en una sociedad moderna, en una sociedad que camina a ser una sociedad culta en busca de la paz, de la tranquilidad, del respeto a los derechos humanos, ¿no? El Estado no se puede dar el lujo de actuar como los delincuentes. ¿Se entiende? Por tanto, cuando el Estado va a enjuiciar a una persona porque se le atribuye la realización de un hecho que la ley describe como delito y bajo el principio de intervención mínima, visto el derecho penal como el ejercicio de jus puniendi, como la última opción que tenemos para resolver un conflicto, en ese contexto el Estado debe de actuar bajo un esquema de legalidad, de debido proceso, de respeto a los derechos humanos. Ese es el paradigma de hoy. Cuando se hizo la Revolución Francesa de 1789, los franceses para desterrar el antiguo régimen confiaron en algo. ¿Cuál fue el paradigma que consideraron? Este es el paradigma que es la manera en la que vamos a resolver todos los conflictos actuales y futuros de la sociedad. ¿Quién me lo dice? A los alumnos les pregunto. ¿Cuál fue el paradigma? ¿Cuál fue la gran contribución de los franceses? Es decir, con esto vamos a resolver los problemas de la sociedad y vamos a buscar un fin fundamental, teleológico, de vivir en comunidad, el contrato social. ¿Cuál es el paradigma? Con este instrumento. Fíjense, los franceses confiaron en la ley. La ley, tanto que decían que los jueces, que venían de ser del antiguo régimen arbitrarios, tenían que sujetarse al imperio de la ley. Pasaron los siglos, el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo XIX y el siglo XX, 300 años después. Y el paradigma, les pregunto, la ley para alcanzar la realización de la sociedad, la paz, la tranquilidad, el desarrollo social, ¿se cumplió? Es decir, nosotros los mexicanos cumplimos con la ley al pie de la letra. ¿No? ¿En serio? Efectivamente, no se cumplió. Entonces, ahora estamos hablando de un nuevo paradigma. Ya no es la ley, o sea, ya actualmente les decimos a los legisladores, el que ustedes legislen no resuelva los problemas sociales. Los problemas sociales no se resuelven por decreto, eso les decimos a los legisladores. Hay otros factores sobre los que hay que trabajar, ¿no? Y ahora pareciera que el paradigma es distinto, ahora el paradigma son los derechos humanos, ¿no? El respeto a los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Los derechos humanos se definen como categorías inherentes a la persona que son indispensables para su plena realización. Esos son los derechos humanos. Esas características que tú requieres para que logres tu plena realización en sociedad. Y el respeto de los derechos humanos pareciera que es el nuevo paradigma. Bien, pues esto no es ajeno al contexto del nuevo enjuiciamiento criminal en nuestro país. Tan es así que, por ejemplo, nosotros, en el caso del Ministerio Público, la policía, tiene que tener mucho cuidado de que en las investigaciones y en la persecución criminal no violente derechos humanos, porque si violenta derechos humanos, ¿qué pasa? ¿Qué genera? ¿Mandé? El proceso se termina, su compañero dice. Sí, de alguna manera, porque genera ilicitud probatoria. Y si tienes ilicitud probatoria, esa prueba no va a ser considerada, ¿no? Entonces, en esta parte que me toca platicar con ustedes, que es una parte introductoria,
Lo que me interesa es destacar que el cambio que está sufriendo nuestro país, como utilizando las palabras del maestro Miguel Carbonell, del doctor Miguel Carbonell, en México se da en un contexto de una velocidad impresionante. Porque mientras que en Argentina empezaron a discutir este modelo en 1930, y lo discutieron toda la década de los 30, 40, 50 y 60, y fueron capaces estos profesores de la Universidad de Córdoba de llevar ese modelo al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y que dentro del Instituto Iberoamericano se conociera esto del nuevo sistema, del sistema de enjuiciamiento de corte acusatorio, adversarial y oral, modelo latinoamericano, que se conocía en la mayoría de los países de Sudamérica y Centroamérica. Estamos hablando de 30 años de discusión, 30, 40, 50, hacia la década de los 70 empieza a haber una suerte de decir, bueno, son 40 años de discusión académica en nichos de universidades públicas, vamos a intentarlo. Pero en la década de los 60 y 70 no pudieron en la mayoría de los países sudamericanos porque tenían dictaduras militares. Y a las dictaduras militares les servía el sistema de enjuiciamiento inquisitivo continental europeo reformado, parcialmente asumido en los países latinoamericanos. Cuando la mayoría de los países latinoamericanos que tuvieron dictaduras militares las dejaron y pasaron a las democracias, lo primero que tenían y quisieron modificar era el sistema de enjuiciamiento, porque se habían cometido muchas atrocidades con ese sistema. Entonces vienen los procesos de transformación latinoamericanos. Primer código en Argentina, cuando Raúl Alfonsín asume la presidencia, es de procesal, es de corte acusatorio. Y después viene Guatemala, Costa Rica, y vienen todos los países latinoamericanos transformando su sistema de enjuiciamiento. Y México no lo hizo en el siglo XX, lo hizo hasta el siglo XXI, 2005. Porque coincidió con un proceso de transformación política. Un partido político distinto llega a la presidencia de la República. Parece que eso le abrió las puertas a muchas cosas, y entre otras, le abre las puertas al cumplimiento de compromisos internacionales. Y uno de los compromisos internacionales al interior de la Organización de Estados Americanos era que cambiáramos nuestro sistema de enjuiciamiento, porque ya teníamos encima a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudiando casos de violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, y teníamos ya la aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ya el golpe venía derecho. Tienes que cambiar tu sistema de enjuiciamiento. Se hace la reforma en el 2008 y se dice, señores, 8 años para que se pongan las pilas y esto se transforme en 8 años. Desafortunadamente, por alguna razón que así es, la Federación dejó que pasaran los primeros 4 años. Entonces, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, en 2012 dice, híjole, se me hace que no va a haber contrarreforma. Hay que ponernos las pilas. Se pone las pilas la Federación y deja pasar otros 2 años, es decir, de los 8 años fue hasta el 6º año, 2014, cuando la Federación dice, bueno, va, sí le entramos. Y en noviembre del 2014 se abre el primer grupo de estados con la operación del sistema acusatorio, pero además ya lo hace con un Código Nacional de Procedimientos Penales, y cambia todo el mosaico del país. Y es la presión para todos aquellos que esperaban una contrarreforma y regresar al modelo inquisitivo continental europeo parcialmente asumido en América Latina, y que México era de los últimos países que transformaba ese sistema. Ya perdieron la esperanza. Y de hecho les digo, pierdan la esperanza, no va a haber retroceso al modelo inquisitivo, se va a liquidar. Yo no sé cómo progrese el modelo, eso lo vamos a ver, estamos viéndolo, el modelo acusatorio. Pero olvídense de que regresemos a la lógica del expediente. La tendencia no es esa, la tendencia es a la oralidad, inclusive la oralidad ya en otras materias. Tenemos oralidad familiar, oralidad mercantil,
ya hay oralidad penal. Aguas, porque la experiencia en la oralidad laboral y en la oralidad agraria es importante. Ya el paso es menos complicado de aquellos que litigan agrario y laboral, es menos complejo hacia la oralidad como materia penal que el que fue para la oralidad penal propia. Entonces, no, vamos a una transformación del enjuiciamiento en diversas materias de carácter oral. Y eso implica que tenemos que ponernos listos porque tenemos que desarrollar habilidades y destrezas en la litigación. Ya no es lo mismo que yo veo una demanda por escrito y tengo 10 días para contestarla. Me encierro en mi despacho y empiezo ahí a escribir, en el 9º día voy y presento ante el juzgado, que me va a poner un sellito y me siento tranquilo porque ya contesté a la demanda, y que va a haber alguien que la va a meter la va a engrosar en el expediente, le va a poner los sellos de seguridad para que no se altere, y que después van a pasar 4 o 5 días cuando me vaya bien, que el juez acuerde de recepción de la demanda y le dé vista a la contraria, y así pasen años construyéndose el expediente. Años. Ahora no. Ahora el juez va a iniciar la audiencia y va a pedir la postulación y la resistencia en cuestión de minutos. Y entonces los abogados tienen que tener la capacidad para reaccionar, que esa es otra de las características de este sistema. Este sistema es muy chismoso, porque en este sistema se ve cuando el juez sabe. En el sistema tradicional no, En el sistema tradicional te entregan las copias de la sentencia o ves el expediente y dices, ¿quién es el brillante? ¿El juez o el secretario proyectista? No lo sé. En el sistema de audiencias te das cuenta si el juez sabe o no sabe. Incluso yo vengo de una lógica, cuando yo empecé a operar el sistema acusatorio siendo juez de control y de tribunal de juicio oral, me impuse en lo personal el siguiente propósito, meta o carga, si ustedes quieren. Cerrar debate y resolver, sin pedir receso. Viene la postulación, la resistencia, si había necesidad, réplica, dúplica, o como dice el Código Nacional, réplica y contrarréplica, cerrar debate y resolver. Nunca decreté recesos para resolver. Me dicen que hay algunos jueces que decretan recesos, se salen de la audiencia, no sé a dónde van, regresan con algo escrito que van a leer. No hay inmediación ahí. Se rompe la inmediación. Soy de esa postura. Soy muy crítico de los jueces que están haciendo eso, en lo personal. Y asumo mi postura. Porque yo ejercí como juez de control y de tribunal de juicio oral con esta dinámica. Postula, resiste, cierro debate y resuelvo. Pero para eso necesita ser, si es un juez de control en materia penal, necesita ser un experto. ¿En qué tengo que ser un experto? Pues en derecho penal, ¿no? ¿Sí, no? Y el derecho penal no solo es pues los principios, también es teoría de la ley penal. Tengo que ser experto en teoría de la ley penal, tengo que ser experto en teoría del delito, tengo que ser experto en teoría de la pena, tengo que ser experto en teoría de teoría de la pena, teoría del delincuente. Pero no solo tengo que ser experto en esos 5 grandes esquemas del derecho penal en general, sino que del derecho penal en particular y especialmente de la teoría del delito, tengo que ser experto en dominar la teoría del delito. Porque si de repente en una audiencia el Ministerio Público me postula homicidio calificado y la defensa me postula legítima defensa, yo tengo que saber cuáles son los elementos de la legítima defensa, porque de eso me están debatiendo las partes. Pero el experto tengo que ser yo.
no mi proyectista. Tengo que ser yo, porque yo soy en la audiencia y yo soy el que tengo que resolver. Pero lo mismo juega para el defensor. El experto tiene que ser el defensor que está cobrando, o el defensor de oficio, el defensor público, perdón. Y lo mismo juega para el Ministerio Público. El experto tiene que estar el que está ahí sosteniendo, el que está solicitando y resistiendo la acción de la defensa. Y tenemos un actor nuevo que es el asesor jurídico de la víctima, que también tiene que ser un experto. Entonces estamos en el mundo ideal de que el enjuiciamiento lo van a hacer expertos, y que son expertos altamente calificados. Con esto les quiero decir que si alguno de ustedes quiere litigar o dedicarse, ejercer su profesión en este sistema, tiene que aprovechar sus materias, tiene que aprovechar a sus profesores y tienen que meterse a practicar y practicar y practicar en este sistema, porque en las audiencias tienen que estar muy atentos de lo que está pasando, tienen que aprender a saber qué es para este sistema la teoría del caso, qué son las proposiciones fácticas, qué es la teoría jurídica, qué es eso que dicen que el estándar probatorio en las primeras audiencias es menor frente al estándar probatorio en la audiencia de juicio oral. ¿Por qué la teoría del caso es diacrónica? ¿No? ¿Qué debemos entender por dato de prueba, medio de prueba y prueba? Bueno, pues todo esto que les estoy platicando es justo lo que les vamos a tratar de introducir en estas horas, tanto mi persona como mis compañeros del eje de marco jurídico. Y la Procuraduría General de la República quiere acercarse con las universidades porque creemos que puede estar aquí o está aquí un futuro agente del Ministerio Público de la Federación, extraordinario operador, o una futura agente del Ministerio Público de la Federación, extraordinaria operadora. Se critica mucho a la institución pública encargada de la investigación y persecución criminal. Pues si realmente queremos que se dé un cambio de esta institución, participemos en ese cambio. Es decir, háganse ministerios públicos, ejerzan la función. Si ustedes dicen que los ministerios públicos son corruptos, indignos, etc., yo los invito a que se formen y que participen de la transformación de esta institución. Eso es lo que viene. Cuando estamos hablando de una reforma constitucional para crear la Fiscalía General de la Nación, a lo que le está apostando esta sociedad es que sus jóvenes que están estudiando en la universidad el día de mañana se incorporen a las instituciones del Estado y las transformen. Sean ellos, sean ustedes el factor de transformación. Porque lo que viene es algo parecido como lo que van a ver. ¿Cómo que me importa? No me falta respeto si no soy cualquier cosa, señor, soy el acusado. Total, si no va a venir, hubiera dicho y mando otro en mi lugar. No, que en esa forma nomás estoy no perdiendo el tiempo, hombre, no hay derecho, falta de educación. Yo allá afuera tengo otro detalle, hombre. No, si no se porta con una gente. Total, yo voy por ese regreso. Siéntese ahí, cállese la boca. La salida nos veo, muchachos. Fíjense qué cara tiene. Ya lo creo. En mi carrera de periodista nunca he visto una igual. Es el típico criminal hombrosiano. El criminal nato. Y hay que ver qué cinismo, ¿eh? Verdaderamente merece el paredón. No, Paz, no podemos dejar que esto continúe. ¿Y qué podemos hacer? Decir la verdad. Ay, no, señora. Eso sería lo peor, y lo peor es dejar que lo condenen. Pero si no pueden condenarlo. ¿Por qué no? ¿No le ha pagado usted un buen defensor? ¿Y si lo condenan a pesar de mi defensor? Entonces ya veremos lo que se hace. Ay, señora, ¿qué es? Que ahí está don Cayetano. Jesús, con lo que él me ha prohibido que viniera. Con permiso. Cayetano. Clotilde. ¿No decía usted que no le importaba un comino la suerte de Leonardo? Pues no, pero ¿qué quiere usted? ¿En la curiosidad?
No me cabe en la cabeza que sea culpable. ¿Y usted? No, yo gozando. Gozando. Intensamente. Hombre. ¿No se acuerda usted lo que dijo ese sinvergüenza el día que fue a buscarlo a la policía? ¿Qué? Que prefería verse en la cárcel antes de casarse conmigo. Ah, sí. ¿Y qué? Pues que ya casi lo desea, va a estarse un ratito en la cárcel porque lo que yo no digo tanto así hasta quedar bien satisfecho. ¿Y qué puede usted decir? Yo nada, nada. Ah, pero no lo digo hasta que lo vea bien desesperado. Ajá. El juez, ¿qué pasa? Que se levante, que ahí está el señor juez. Ah. Se reanuda la audiencia. ¿El señor agente del Ministerio Público desea interrogar de nuevo al acusado? Ciertamente, señor juez. El señor defensor ha aprovechado la circunstancia de que algunos de los testigos no han podido identificar al acusado para hacernos dudar de su personalidad. Me interesa demostrar que si su identificación es difícil, solo se debe a que este hombre ha sabido ocultarse durante mucho tiempo bajo un nombre falso. Tómele usted nuevamente la protesta. Póngase de pie el acusado. Muchas gracias, sí estoy bien. Póngase de pie. Bueno, hombre, nomás sin enojarse, hombre, ¿y ahora qué? Por enésima vez le conmino que guarde respeto. ¿Qué vamos a guardar? Si aquí no se puede guardar nada, ya me volaron el dinero y hasta la letita. ¡Silencio! Se recuerda al público que debe guardar silencio. ¡Tomen la protesta de una vez! Sí, señor juez. ¿Protesta usted? Seguro que protesto, pues cómo no voy a protestar, tanto trae y lleva a uno nomás por haber matado a un perro. Pido a los señores jurados tomen nota de que el acusado insiste en tratar a su víctima de perro. Adiós, ¿y cómo quiere usted que lo trate? ¿No era un perro? ¡Silencio! Protesto. Bueno. El señor agente del Ministerio Público tiene la palabra para interrogar al acusado. Muy bien. Pasaré a demostrar lo del nombre falso. Vamos a ver, amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. ¡Silencio! El cinismo de este señor. Bien, esta pieza de la época de oro del cine mexicano me gusta mucho porque me ayuda para explicar varias cosas. Primero, qué curioso que cuando hicieron esta película los abogados no fuimos capaces de entender de la importancia de la participación de la sociedad en la justicia. Hoy día la sociedad nos reclama, o sea, nos dice que sienten inseguridad, que no saben qué hacen los jueces, que no saben qué hacen los ministerios públicos. Claro, no lo saben porque no participa la sociedad en la justicia. Y cuando la sociedad, un miembro de la sociedad por alguna razón entra al sistema como víctima, como imputado, y se da cuenta de cómo es el sistema, se queda pasmado. Eso no puede ser. No puede ser que en México, en el siglo XXI, la justicia sea eso. El expediente, el burocratismo, en sus 5 horas aquí no me atienden. No puede ser. ¿Dónde nos perdimos? Fíjense la época en que está esta película. Otra de las cosas es la litigación es oral. Todo lo que están escuchando ustedes se transmite la información a través de el uso del lenguaje oral. Y se discute mucho por qué vamos a un sistema anglosajón. No es un sistema propiamente anglosajón, es una característica de la oralidad, es un vehículo, es un instrumento para hacer el proceso. Es que eso es contra natura en la cultura jurídica mexicana, porque venimos de la cultura ritualista del expediente. Pero resulta que si uno hurga en la historia de la familia jurídica a la que pertenecemos, que es la germano-romano-canónica, la oralidad está presente. Y de hecho, en el derecho romano tenemos una tradición oral impresionante. Y nuestro derecho hunde sus raíces ahí en el derecho romano. Entonces no es tan contra natura la oralidad.
Y no solo eso, vean ustedes cómo cotidianamente ustedes se relacionan con los demás en el ámbito que quieran a través de la oralidad, ¿o no? ¿Qué forma más natural de comunicarnos con los demás si no es hablando? ¿O acaso llegan a su casa, agarran un papel y le ponen un letrero, mamá ya llegué, y se lo enseñan? Y enseguida su madre les pone otro letrero, qué bueno hija, ¿cómo te fue? Y ustedes agarran otro papel y más o menos. O sea, imagínense que se peleen con el novio o la novia por papeles. Bueno, ahora ya lo hacen por Face, por teléfono. Cuando la riqueza de la comunicación oral es lo más natural del ser humano. Entonces, ¿por qué nos estamos peleando con el tema de la oralidad? Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo generamos el procedimiento penal con ese instrumento que es la oralidad. Pero la oralidad implica algo, que eso es una tarea, es una materia pendiente en las universidades. A los muchachos, a ustedes, hay que enseñarlos a hablar en público. Y que así como se comunican con sus compañeros, ¿qué hubo, Cam? ¿Qué onda, Cam? No, pues, ¿cómo está? Así, bueno, pues ahora se comuniquen para transmitir ideas jurídicas, reflexiones, ¿no? Como profesionistas que están buscando serlo, en donde sus mensajes tengan contenidos de dogmática penal, contenidos argumentativos. Entonces tienen que aprender argumentación jurídica, tienen que ser buenos para utilizar lógica jurídica, tienen que saber qué carajos es la hermenéutica jurídica, la deóntica jurídica, tienen que aprender a expresar sus ideas porque se van a traducir en argumentos en las audiencias. Vamos a hacer un ejercicio con compañeros de ustedes en donde la preparación, las indicaciones son pequeñas, las que les vamos a dar, el coacheo va a ser muy pequeño, y en donde ellos van a venir acá el viernes mañana a transmitir mensajes a través de la oralidad, en una especie de simulación de una audiencia. Es muy importante esta parte porque es algo que se tiene que empezar a trabajar en las universidades. Entregarles a nuestros alumnos en las herramientas para hacerlo. Continuamos con la proyección. Sí. Pero no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¿Silencio? Es usted un estúpido. No insulte, señor Huecho, salte para afuera. Da coraje, señor juez, que no insulte y usted que está aquí. Fíjense en la época que hicieron esta película, y aquí tenemos reflejado una de las características del nuevo sistema, que es humano. Aquí estamos viendo cómo se enjuicia a un ser humano. En el sistema tradicional, quienes tuvimos la oportunidad de operarlo, enjuiciábamos expedientes, no personas. Lo que el juez tiene en su escritorio es un expediente, no una persona. Esta es una de las características del sistema acusatorio. Es humano. Yo tengo enfrente a Juan Pérez. A Juan Pérez le pregunto, ¿conoce sus derechos? ¿Se los hicieron saber? ¿Tiene alguna duda de sus derechos? Ahora a ustedes les pregunto, colóquense en la figura del imputado. ¿Qué prefieren? ¿Que los traten como humanos o como expedientes? Y cualquiera, déjenme decirle que cualquiera de los que estamos aquí somos clientes potenciales del sistema. O sea, no pueden decir, a mí no, todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque vivimos en la sociedad del riesgo. Y la sociedad del riesgo es una sociedad de exposición. Todos los días desde que salimos de casa estamos expuestos a ser víctimas o a ser victimarios. De repente alguno de ustedes va a alta velocidad, excediendo el límite que corresponde a la avenida, y se pasa un alto y colisiona
frente a otra persona y la persona quedó con lesiones. ¿Cómo quieren que lo traten? ¿Como humano o como expediente? Pero yo quiero que me traten como humano a mí, pero no soy capaz de soportar que al otro que está allá, que no sé ni quién es, a ese no, a ese sí quiero que lo encierren. No, las reglas son para todos. Principio de presunción de inocencia y no principio de culpabilidad. Prisión preventiva excepcional y no la regla. Eso es lo que es el sistema acusatorio. Siga. Menos sabroso que tenga la posibilidad de portarse correctamente con un individuo. ¿Por qué no te sales? Déjame salir, señor. Desgraciadamente, el acusado tiene razón. Excúsese usted, señor agente. Está bien, señor juez. Excúseme usted. ¿Es usted excusado? Conteste usted a lo que se le pregunta. Pues no, ya le contesté. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted? ¿El de primero o el de después? Ahí está la cosa. Allí está el detalle, sí, señor. Hágase constar que tuvo un nombre primero y otro después. Los señores del jurado deben saber que este individuo, cuyo verdadero nombre es Leonardo del Paso, se ha hecho pasar por un tal Cantinflas para ocultar su personalidad. Al revés, manito. Primero Cantinflas. Lo que pasa es que después, pues claro, lo miran uno y que es, y que ya ves, y que y uno tiene sus sentimientos, por eso después Leonardo. Eso es lo que yo he dicho. No, así está bien. Perdona ya. ¿Y para qué ocultó su nombre este señor? Para nada, bueno. Para nada. Y para acabar de trazar su contextura moral, veamos qué hacía con el nombre de Cantinflas. Usted, señor mío, no soy nada suyo. Bueno, con el nombre de Cantinflas se ha pasado usted toda la vida violando la ley. ¿Y qué se cree usted que no lo sabían? ¿Cuál ley? Todas las leyes. ¿A poco me dieron tiempo? Su maña se da. ¿Qué me dice usted de la fábrica clandestina de alcoholes que tuvo hace años? ¿Qué le digo? ¿Que me la dejó mi papá? ¡Confiesa! Los de la fábrica sí. ¿Y que era clandestina? Seguro era clandestina, pero legalita. ¿Cómo legal? Aquí consta que fue usted multado. Permíteme. ¿Así dice? Sí, señor. Por favor, abogado. Permítame, ingeniero. Ya acabó. Ay, Ya acabó. no, si no se lee, no. Bien. Aquí consta que fue usted multado. Yo estaba en una audiencia, la detención fue en flagrancia y me discutieron control de la detención, fue detenido en flagrancia, califiqué de legal la detención, la ratifiqué y continuamos con la audiencia. Bueno, llegado el momento me discutieron medidas cautelares y el Ministerio Público me pedía prisión preventiva. ¿Cuál era el delito? Robo. ¿Qué se había robado? Bueno, la acusación, la formulación de la imputación es que había pasado por una tienda que mediante una acción con una piedra rompe el cristal del aparador y extrae 2 pares de tenis y extrae algún otro artículo. El robo no era mayor de 3,000 pesos. Robo con violencia. Y el Ministerio Público me pide prisión preventiva. Bien, en el debate yo volteo a ver a una persona parecida y además su playera tiene líquido hemático y le veo un poco de abultamiento en un ojo. Y entonces hace el debate la defensa y me pide que no le impongan la prisión preventiva, tomando en consideración que el Ministerio Público no había acreditado el riesgo procesal. Y el Ministerio Público dice, es que sí acredito el riesgo procesal porque él es un voceador. Su trabajo es muy inestable, él trabaja para un periódico, está en la esquina y se dedica a vender el periódico todas las mañanas, y además le mintió a la policía respecto de su domicilio, de tal suerte que hay un riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. Y entonces pues, escuchaba al imputado y movía la cabeza. Entonces la defensa se hace cargo del argumento, lo combate y el imputado empieza a levantar la mano que se quiere dirigir a mi persona. Es un ser humano. Y entonces yo termino en el Ministerio Público y digo, bueno, antes de cerrar el debate, o al menos cierro el debate de las partes técnicas, que es un Ministerio Público que me solicita,
y la defensa que resiste. Y tengo la posibilidad de escuchar al imputado, pero tengo que hacerle saber a usted que lo que diga, sea que le beneficie o que le perjudique, lo voy a tomar en cuenta para el momento de resolver. Lo veo inquieto, está levantando la mano, quiere dirigirse a mi persona antes de que yo resuelva. Me dice, sí. Y bueno, antes de que lo haga, le pido que consulte con su defensor y que me diga si de todos modos insiste en dirigirse a mi persona. Consulta con su defensora, la defensora le mueve la cabeza y están ahí hablando, y el imputado insiste. Cuando pasan 30, 40 segundos, le pregunto si ya tienen, si va a hablar, a dirigirse a mi persona, y la defensora me dice, señoría, a pesar del consejo de la defensa, el imputado quiere decirle a usted algo. Y bueno, su declaración es un medio de defensa, usted sí en todo momento puede intervenir en la audiencia, y este es un momento en que lo pueda hacer. Le concedo el uso de la voz. Mi señoría, yo lo único que quiero decirle es que no estoy de acuerdo con que me lleven a la cárcel, y lo que le pido es que no tome en cuenta lo que le dice el Ministerio Público. Con sus palabras me dice de que yo no tengo un lugar donde vivir. Sí, vivo en una vecindad y me cambié de casa porque yo vivía con una señora cuyo marido llegó del norte y me tuve que salir. Pobre hombre, lo golpearon, recuperaron lo robado, está dispuesto a enfrentar el proceso y quieren privarlo de la libertad durante meses por un robo donde la reparación del daño es volver a poner el cristal. ¿Se justificará la prisión preventiva para este caso? No estoy diciendo que no lo voy a enjuiciar, estoy diciendo si hay razonabilidad para imponerle la medida cautelar de prisión preventiva para asegurar su presencia en el proceso. No hay razonabilidad. Entonces yo escucho a la persona. La decisión de las medidas cautelares tiene que ver con el riesgo procesal que represente el imputado. No es una regla objetiva. No es el esquema anterior de que prisión preventiva, si se te atribuye un hecho que la ley describe como delito que merece pena privativa de libertad, se acabó, prisión preventiva. Ahora ya no. Ahora la prisión preventiva tiene que garantizar un riesgo. Es decir, la prisión preventiva tiene que evitar ese riesgo. La imposición de las medidas cautelares son para evitar riesgos procesales, es decir, para que el proceso se logre. Y es un esquema totalmente distinto. Bueno, pues esto que les estoy explicando lo hacen los sujetos procesales. Todo esto que les estoy comentando. Entonces ahora mi compañera Oscar les va a hablar de cómo opera, de cómo interactúan ahora los nuevos sujetos procesales. Sería la segunda parte de nuestra intervención.